Buenos días, soy Rosa María Herbás y bueno, no voy a hacer una presentación de Colette Dufresne-Tassé porque tienen ustedes las biografías del programa quién es Colette Dufresne-Tassé. Solamente decirles que es una persona relevante, importantísima en CECA, en ICOM-CECA, que es una persona que ha aportado toda su vida a la investigación y a favorecer la investigación dentro de la educación en los museos, y que ella nos va a hablar sobre cómo integrar el educador del museo en el equipo de diseño de exposiciones para que estas exposiciones sean significativas y para que el público aprenda significativamente y libremente los objetos que le presentan las personas que diseñan las exposiciones realizan. Bueno, no le quiero quitar ni un solo minuto para que Colette pueda comunicarles lo que ella viene a decirnos. Muchas gracias, Colette. Merci, Rosa. Gracias, Rosa. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Y la traducción la podéis oír bien? Perfecto. Directores del Museo Nacional del Prado, señora presidenta del CECA, presidenta de ICOM España, directora general de Educación del Museo Nacional del Prado y queridos compañeros y compañeras. Cuando hablamos de educación entre los miembros del CECA, pensamos evidentemente en intervenciones en el programa educativo o curaduría, interpretación de la página web también. Y no quiero dar la espalda a estas intervenciones, que son intervenciones que hemos estado realizando durante ya numerosos años, con mucho éxito, debo decir. Únicamente me gustaría invitarles, como grupo de profesionales, a tener en cuenta otros tipos de intervenciones. Una intervención en el interior del equipo de creación de exposiciones. Soy de Canadá. Y en mi país este es un papel que hemos empezado a desarrollar hace muy poquito. Es un papel que es muy nuevo y realmente no tenemos las suficientes herramientas para ponerlo en marcha tal y como nos gustaría, al menos por el momento. Lo que les propongo es explorar qué es este papel y en qué se basa. Voy a considerar la exposición tal y como está concebida para los adultos, y también les voy a mostrar cómo un educador podría contribuir al desarrollo, es decir, al papel que podría desempeñar con el conservador y el museógrafo. Bueno, museógrafo lo digo de forma muy general, muy global. Con esto quiero decir a las personas o la persona que se ocupa de todo lo que no tiene que ver con el contenido en sí de la exposición, el texto, la iluminación, el mobiliario, todo lo que quieran, excepto el contenido, como digo. Para mostrar el papel que el educador puede desempeñar con estos dos intervinientes es lo que vamos a ver ahora mismo. Y el conservador y el museógrafo también podrían ganar y beneficiarse cuando se asocian con el educador. Antes de continuar, me gustaría recordar dos principios básicos que todos y todas aquí compartimos. Por una parte, los visitantes de una exposición deben aprovechar al máximo del tiempo que pasan en ella. La forma en que se diseña una exposición determina si se consigue el máximo beneficio de la misma. Mi programa es un poco complicado. Primero voy a hablar desde un punto de vista más general y después, según vaya avanzando, voy a ir ofreciendo ejemplos mucho más en detalle. Principalmente voy a analizar dos modelos de diseño de exposiciones. En un primer modelo tenemos un modelo que está muy bien dominado, bien conocido, pero cuya utilización es problemática en los museos que presentan colecciones de objetos.
es el modelo de aprendizaje que llamamos. El segundo modelo es un modelo que apenas está esbozado. Es un modelo abierto o de obra abierta, el cual tiene como base la producción en el centro del visitante, para crear sentido, que dicen los ingleses. Es un modelo mejor adaptado que el primero para las exposiciones que se realizan a partir de colecciones de objetos. El modelo de aprendizaje, y vamos a ver diferentes aspectos y ejemplos del mismo, es el primero que decíamos. Vamos a ver sus características, vamos a ver un ejemplo, ventajas y límites del mismo. En cuanto a las características, esto voy a pasar por ello muy rápido porque todos lo conocemos y lo que quiero es centrarme en el segundo modelo. En cuanto a las características de este modelo, se basa en la adquisición de conocimientos que están bien adquiridos para poder utilizarlos más tarde. Y también, por supuesto, la adquisición de habilidades. Este modelo, que se basa en un primer momento en dispositivos, los cuales se pueden manipular, y a partir de esta manipulación se va a poder identificar y desarrollar qué es tal objeto y poder así entenderlo. Vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, un dispositivo sobre la tuberculosis. En este primer dispositivo tenemos un microscopio con una lámpara y un portaobjetos sobre el cual el visitante puede ver al bacilo de la tuberculosis teñido con fuchsina. Por tanto, lo que vemos es lo que tenemos en la imagen, como una especie de bastoncitos en color magenta. También hay otros dispositivos que van a permitir ver cómo se realiza la transmisión del bacilo por vía aérea, cómo el bacilo se interna en el organismo, cómo se alberga en los bronquios. Y si las defensas inmunológicas de la persona no son lo suficientemente fuertes, finalmente este bacilo va a invadir los pulmones, el hígado, etc. Bueno, me habéis entendido, seguramente. ¿Cuáles son, por tanto, las ventajas de este modelo? Sabemos cómo desarrollar dispositivos que son realmente eficaces. Cuando un dispositivo es eficaz, los visitantes los llevamos de la mano, digamos, durante la exposición de una forma precisa. Esta guía es firme, sin lugar a equívocos, y por tanto lleva a un aprendizaje certero. Es un modelo que ha demostrado su valía en diferentes centros museísticos, donde las exposiciones se crean a partir de dichos dispositivos. Límites de este ejemplo, o de este modelo, mejor dicho. Cuando este modelo se lleva a una sociedad de historia, de arqueología o a un museo de arte, son museos donde las exposiciones se desarrollan o se crean a partir de objetos. Y este modelo no tiene un desempeño especialmente bueno. El principal investigador del Departamento de Investigación Institucional del Museo Smithsonian de Washington decía que si utilizamos de forma muy concisa este modelo de aprendizaje en una exposición realizada a partir de objetos, dicha exposición es tan pobre que resulta con una falta de interés para el público. Y después de muchos años yo también de pruebas y de investigación, creo lo mismo, creo que este modelo no es un buen soporte para la creación de exposiciones a partir de objetos. Y es un modelo que está pensado únicamente para adultos. Hay que utilizar otros modelos y este es el segundo modelo que les quería presentar. Y aquí ya vemos cómo hay más líneas y parece un poquito más complicado. Vamos a ver cuáles son las características del segundo modelo: definición de producción y la creación de sentido. ¿Cómo llegamos a la creación de sentido? Ejemplo de producción, dificultades, exploración del ejemplo, método, solución y constataciones y deducciones útiles para el educador que se incorpora a un equipo de diseño de exposiciones. Veamos en primer lugar las características. Es un modelo novedoso
y lo encontramos por partes, digamos, en una serie de publicaciones, principalmente en inglés, y han aparecido este tipo de publicaciones entre el año 2000 y 2020. Es lo que llamamos obra abierta, en el sentido en el que lo entiende Umberto Eco cuando hablamos de ficción, es decir, novelas. Este modelo nos invita a seguir la trama de la novela, de la historia, del relato, y también nos sirve para ofrecer un gran placer de representación. Podemos representar a la jovencita y al joven que vive en una situación extraordinaria en el centro de una obra como, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio. Incluso cuando se trata de obras menos agradables como las de Jane Austen, el visitante no se centra únicamente en el texto, sino que hay diferentes inputs que le van a ayudar. Pasamos a la exposición del modelo de obra abierta. Si vamos a transferir lo que acabo de decir a la situación museística, la exposición se convierte en una estructura, se convierte en un marco que los visitantes pueden utilizar como deseen. Se trata, por tanto, de un maniquí, podríamos decir, que los visitantes pueden vestir según sus gustos y recursos. Es decir, los visitantes van a utilizar lo que encuentran en la exposición, objetos, textos y el resto de elementos museísticos y museográficos para crear un significado, darle un sentido a la exposición a su manera. Y vamos a pasar a la definición de producción o creación de sentido. Para el visitante, crear sentido significa expresar lo que su memoria de trabajo procesa. Es decir, de qué somos conscientes o explicar de qué somos conscientes. Es el equivalente de ver lo que está viviendo, lo que piensa, lo que imagina, lo que siente, según va avanzando en la exposición. Es el equivalente a contar su experiencia de un momento a otro. Vamos a pasar ahora a la forma en la que se recoge la producción de significado en el momento en que se hace. Esto no puede hacerse a partir de un cuestionario o de una entrevista que se realiza al final de la visita. Esto sí que se podría hacer, pero bueno, no es de lo que trata ahora mismo mi exposición. Mi equipo utiliza la técnica del thinking out loud o pensar en voz alta. Es una técnica desarrollada por Ellison y Simon, dos investigadores estadounidenses, a principios de los años 80 para estudiar este tipo de problemáticas, y hoy en día esta técnica se utiliza para estudiar toda una serie de problemáticas de diferentes ámbitos. Y yo he adaptado esta técnica para utilizarla en el contexto museístico. Esto lo que hace es pedir al visitante que llega a una exposición que realice la visita en el sentido en el que desea y decirle poco a poco, o hacer que éste nos diga poco a poco qué es lo que piensa, qué es lo que siente, todo lo que pueda percibir de la exposición, sin intentar retenerlo, sin intentar explicarlo o ni justificarlo, porque esto no es algo que le vayamos a pedir al final de su visita. Por tanto, el visitante va a ir caminando por la exposición y va a decir cosas a lo largo de la exposición. Normalmente suele ser un estudiante de segundo o tercero y va a acompañar al visitante y bueno, va a pensar que está hablando solo, pero va a haber alguien ahí que lo está grabando. Esta grabación se guarda y se analiza más adelante.
Y después hablaremos más de esto en el turno de preguntas. Entonces, vamos a ver un ejemplo del discurso. Es lo que yo llamo, que es lo que dice un visitante cuando está delante de un objeto. Tenemos el discurso que os voy a presentar. Es una persona que está en Autumn Rhythm, una obra de Jackson Pollock, que está en la Galería Nacional de Arte en Washington. Y lo que dice nuestro visitante es, bueno, es un colega con quien estaba yo en Washington, en esta exposición que os digo. No. Tu l'as pas. No. Aquí estamos, eso es. Entonces el visitante lo que dice es, wow, esto es un buen lío, señora. Y después tiene un silencio de 10 segundos. Y después de estos 10 segundos, digamos que es como lo que puede hacer una persona cuando está visitando una exposición. 10 segundos de silencio y dice, es todo pintura que ha dejado gotear. Silencio de 6 segundos. Parece que el pintor debió divertirse haciéndolo. En cualquier caso, yo me habría divertido. Silencio de 4 segundos. Tiene unas curvas preciosas. Es flexible, como cuando haces slalom. Se enreda, es un verdadero ovillo de curvas, como un ovillo de lana. Y los pequeños puntitos azules hay que observar bien para poder verlos. Y cuando los ves una vez, los ves por todas partes. Son increíbles. En realidad me gustaría hacer uno como estos, porque este cuadro que hay aquí pues no lo podría comprar. Bien, esto es un ejemplo de, como digo, un discurso de lo que un visitante puede comentar mientras está visitando una exposición. Y ahora vamos a ver, a explotar este ejemplo. ¿Para qué sirve el ejemplo este que acabamos de ver todos juntos? Se trata de una ilustración del tratamiento de un objeto como una obra abierta. En primer lugar, tenemos al visitante que va a buscar elementos. Primero dice que es un lío, luego dice que hay puntos, que hay curvas, y va a buscar todo esto dentro de la obra. Y estas observaciones van a ser el punto de partida de sus propias añadidos, sus propias contribuciones. Pues creo que el pintor se podría haber divertido, yo me habría divertido. Es decir, el visitor va a reaccionar igual que haría un lector de Umberto Eco. Y nuestro deseo como educadores es que cada uno de los visitantes pueda desarrollar el mayor número posible de discursos de tratamiento de objetos de forma óptima. ¿Y qué es un tratamiento óptimo? Pues es un tratamiento lo más enriquecedor posible, repleto de los recursos del propio visitante y también que haya un intercambio con el contenido de la exposición, con sus intereses y sus gustos propios. También queremos que produzca el menor número posible de tratamientos mínimos. Me gusta o no me gusta. Esto no me gusta demasiado y entonces me voy. Esto no lo queremos porque en las visitas de las exposiciones, pues desgraciadamente hay muchos de este tipo de tratamientos mínimos. Esto me gusta y me quedo un poco, esto no me gusta y me voy al siguiente. Pasemos, por tanto, ahora estábamos hablando del discurso óptimo, pues vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que es un discurso óptimo, un tratamiento óptimo. Características de discurso óptimo. Corresponde, generalmente, a un momento de fascinación. Lo que Csikszentmihalyi denomina flow, y que yo diré de forma más general es y la inmersión psicológica dentro de la obra. Lo que ocurre es que, bueno, tenemos un visitante que piensa, imagina, que siente todo tipo de cosas. Un visitante que utiliza de forma libre sus funciones cognitivas, imaginarias y emocionales. Pero sobre todo, hay algo que lleva a otro algo, es decir, una cosa que lleva a la otra. Una vez que hemos iniciado este flow, este flujo,
el movimiento se alimenta por sí mismo. Por ejemplo, nuestro visitante decía, se trata de un cuadro que no tiene más que pintura que gotea. Después el pintor debió divertirse, yo me habría divertido. Como veis, cada una de estas líneas, cada una de estas afirmaciones lleva a la otra, creando un movimiento. Antes de continuar, me gustaría abrir un pequeño paréntesis. Y aquí voy a adoptar el modelo de obra abierta para concebir una actividad de forma que el visitante tenga un funcionamiento mental y traduzca, digamos, la obra en una producción de sentido. Esto no significa que le doy la espalda al aprendizaje, ni que lo olvide, ni mucho menos. Si retomamos el discurso que acabamos de leer, esto nos permite identificar el aprendizaje del visitante, porque dice que es pintura que gotea. Es un visitante que ha adoptado realmente el conjunto de la obra y que lo ha capturado así. Después hay diferentes momentos de silencios en los que el visitante está reflexionando, está aprendiendo. Y también podemos hacer un seguimiento de dicho aprendizaje. Hay muchos elementos que van a crear un deseo, el de poseer la obra, el de crear una obra similar a la que estamos viendo. El visitante al final dice, me gustaría no puedo comprarme esta obra, pero me gustaría hacer una parecida. A partir de la producción del sentido podemos seguir el aprendizaje de forma excepcional. Es decir, el aprendizaje es un proceso y sus consecuencias. Llegamos, por tanto, a una dificultad, porque, por supuesto, el modelo que les estoy presentando presenta dificultades. Cuando utilizamos el discurso de los visitantes, es cierto que no todo el mundo dice lo mismo. Si quieren captar todo lo que dicen los visitantes, aquí hay una gran dificultad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un paisaje de verdad característico de Quebec. Es un paisaje que yo misma he podido ver y que puedo ver todavía. Bueno, no este invierno porque hemos tenido muy poca nieve este último invierno, pero sí que vemos los carros que antes iban atravesando el hielo. Pueden ver algunos arbustos por aquí y por allá que indicaban los lugares donde el pasaje era seguro, es decir, donde el hielo no se iba a resquebrajar. Y frente a este tipo de pinturas tenemos visitantes que pueden decir cosas diferentes. Por ejemplo, podemos tener un visitante que diga, pues me hace pensar a la vida de mi abuelo. Otro visitante que nos diga, recuerda lo que mi madre me contaba sobre su infancia. Y otro visitante que nos dice, mi hermano mayor me habló una vez de cruzar el río sobre el hielo. Como ven, son tres discursos distintos, pero si nos acercamos a estos discursos nos damos cuenta de algo. Los tres han hecho lo mismo. Hay un punto en común y es que han evocado un recuerdo personal. Es decir, han utilizado su imaginación, sí, pero lo han hecho de forma particular. ¿Y cuál es la solución? Pues bien, se trata de traducir lo que dicen los visitantes a través de su funcionamiento psicológico. El punto en común entre los tres visitantes es el funcionamiento psicológico que tienen cuando atraviesan o cuando recorren una exposición. Este funcionamiento lo podemos experimentar en tres modalidades: cognitiva, imaginaria y afectiva, que es las tres básicas de la psicología, y a su vez cada una de estas modalidades puede adoptar varias formas. Y en la diapositiva pueden ver todo el repertorio de visitantes adultos que han recorrido una exposición temporal o una presentación de una colección. Tenemos el funcionamiento cognitivo en la izquierda
el funcionamiento emocional o afectivo en el centro y el funcionamiento imaginativo en la columna de la derecha. Junto con mi equipo hemos llegado a estas tres subformas de funcionamiento, como decía, cognitivo, emocional e imaginativo, y lo hemos hecho de forma totalmente intuitiva, pero a través de muestras. Unos 80 participantes adultos que habían visitado 3 museos. Los mismos visitantes visitaban los 3 mismos museos: Museo de Arte, un museo de Historia y Arqueología y finalmente un museo de Ciencias Naturales. Hemos estudiado, como hemos podido, lo que dichos visitantes hacían y hemos dado con una primera lista, confrontándonos con esta lista a toda una serie de pruebas o de muestras para llegar a la tabla que os presentaba en la diapositiva anterior. Y es una lista con una buena estabilidad, puedo decir. A continuación vamos a pasar a las constataciones o deducciones útiles para un educador que se integra en un equipo de diseño de exposiciones. Vamos a revisar un poquito lo que hemos estado viendo. Lo que puede decir una persona es la producción de sentido respecto a un objeto. O, digamos, respecto a un objeto, a la exposición en general, y también la producción del visitante según su experiencia, según la ha vivido de un momento a otro. Y me gustaría también hacer un pequeño paréntesis aquí, porque la experiencia que vive un visitante puede diferir en el momento en el que está dentro de la exposición y cuando sale, porque cuando estamos dentro, o cuando sale, mejor dicho, hay una especie de síntesis o de resumen de lo que ha vivido dentro de la exposición. Ya no busca detalles y suele ser bastante diferente de lo que hemos podido ver o sentir cuando estábamos en pleno recorrido de la exposición. Primera implicación. El educador puede fácilmente responder a una pregunta del comisario: ¿cuál es la experiencia del visitante frente a la obra X? El educador puede responder de forma muy fácil cuál ha sido la experiencia de los visitantes frente a un objeto, tanto en un objeto preciso como en el conjunto de la exposición. Pero también el educador puede realizar evaluaciones formativas para incluir en los elementos museográficos. Un paso más allá. La experiencia del visitante no tiene que ver únicamente con sus emociones. No son emociones únicamente como pretenden algunos especialistas que se centran en los museos, sino que la emoción, si recuerdan la tabla que les he enseñado hace unos momentos, la emoción solo es una de las formas del funcionamiento afectivo del visitante. Cuando el visitante aborda un objeto y dice, pues me gusta o no me gusta, pero esto tiene un seguimiento. Según mi aplicación, la emoción, incluso cuando es positiva, no conduce necesariamente a un conocimiento significativo de un objeto o de un objeto rico. La emoción que aparece al inicio de la visita o al inicio del tratamiento de la exposición no siempre es un factor de tratamiento importante respecto a un objeto. Si seguimos, el funcionamiento afectivo en todas sus formas siempre va acompañado del funcionamiento cognitivo. ¿Por qué? Porque sin funcionamiento cognitivo, el funcionamiento afectivo no tendría forma y no podría demostrarse que a partir de una exposición oral, escrita, o, por ejemplo, un psicólogo americano que se basa en el trabajo de un filósofo que ha demostrado muy bien cómo alguien en el campo de la psicoterapia, un paciente, puede pasar de algo que no tiene forma, dice, pues no lo sé,
y poco a poco consigue llegar a afirmar o a explicar qué es lo que siente. Pero si este funcionamiento cognitivo no tiene lugar, lo único que queda es un vacío, un grito. Y el visitante tiene que dar una forma cognitiva a lo que siente. Una aplicación de ese tema que es muy importante es que no hay que hacer como lo piensan muchos especialistas en museos de Estados Unidos, intentar disminuir el funcionamiento cognitivo de los visitantes para aumentar el funcionamiento afectivo. Esto no hay que hacerlo bajo ningún caso, porque de lo contrario vamos a disminuir el funcionamiento afectivo y entonces vamos a disminuir todo el funcionamiento, es decir, todo el tratamiento de sentido de la obra. Todas estas deducciones que acabo de presentar aportan una información valiosa tanto para el conservador, el comisario, como para el museógrafo. Y vamos a continuar explorando el modelo de obra abierta. Vamos a considerar esta intervención del educador, son fundamentales para el conservador y el museógrafo. Primero, detectar los problemas con las exposiciones existentes, explicarlos y proponer soluciones si es necesario, identificar las necesidades de los visitantes, utilizar la museografía para fomentar directamente la producción de significados. No se trata de estar a remolque de lo que ocurre, sino de ser un interventor que realmente, influir directamente en la producción de sentido para los visitantes. He escogido ilustraciones muy sencillas que todos conoceréis seguramente. El caso del tornillo de Arquímedes, las implicaciones, paréntesis, el caso de las bromiláceas, regla y otros ejemplos. El caso del tornillo de Arquímedes. Vamos a pasar. Aquí vemos este objeto. Este objeto es un objeto histórico, pero también es un instrumento de demostración que utilizó un sabio francés en el siglo XVIII para hacer una demostración científica ante un tribunal y ante la aristocracia, y es una de los forma parte de una colección de Montreal que se llama el Museo Stuart, y este objeto se expone en una exposición que compara entre un espacio del siglo XVIII, lo que ocurre en el siglo XVIII en Europa y lo que ocurre en el siglo XVIII en Canadá. Compara estas dos situaciones. Y este tornillo de Arquímedes se expone como objeto, y delante de este objeto hay hay algo que el visitante puede manipularlo y ver qué sucede. Cuando nosotros trabajamos el cartel que estaba al lado, la cartela que estaba al lado del tornillo había desaparecido. Seguramente algún visitante quebequés llevan abrigos muy grandes y seguramente alguien se lo había llevado. Y desapareció. Y la cartela había desaparecido. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primero, el visitante dice no hay etiqueta. Se dice etiqueta en quebequés, no hay cartela. Silencio de 5 segundos. Parece un rodillo para hacer pasta, pero no es eso. Al fin y al cabo estamos en un museo de historia. Quiero saber qué es. Este pequeño discurso nos lleva a pensar que el visitante tiene que identificar los objetos que expone. Segundo discurso. Esto ya se
ya sé cómo se llama, es una especie de tornillo y sirve para subir lo que pongas en él. Más o menos es esto. Lo sé porque mi hija está en secundaria y acaba de aprender esto. Es el tornillo de Arquímedes. Pero me gustaría que el museo pusiese una cartela y nos dijese lo que es. Cuando voy al museo quiero saber si lo que pienso es verdad o es mentira. Aquí tenemos un visitante que lo que nos dice es que lo sabe identificar y tiene que saber si lo que crees es verdad o no. Estos son muchos visitantes nos han dicho cosas muy parecidas, ¿no? Implicaciones. Esas son implicaciones. Aclaraciones. El visitante necesita identificar los objetos. Todos sabemos incluso, y todos lo queremos, incluso aunque sean cosas que conocemos ya. Nunca habría utilizado este ejemplo si esta observación no fuese en contra de lo que piensan muchos profesionales norteamericanos, para los que el visitante es pasivo. Y repito, el visitante es pasivo, es una creencia que es muy dura como está dentro del cerebro de muchos educadores de museos americanos. Y es inamovible esta creencia. La consecuencia es que hay que investigar a los visitantes. Retiramos las cartelas y los datos que tengo me llevan a decir que los visitantes no son pasivos, quizás no pueden o no están interesados. Y esto es totalmente distinto. En ambos casos, la reacción de los visitantes es muy sana y se corresponde con lo que sabemos, que en psicología sabemos la necesidad epistemológica de un adulto. Sabemos que eso existe. La necesidad epistemológica de un adulto, cuando se encuentra en una situación, es que tiene que dar un significado a alguna cosa. Y esto quiere decir llegar a un proceso de comprensión. Vamos a abrir ahora un paréntesis. Acabamos de afirmar que el visitante necesita una identificación de lo que observa, es el equivalente a una regla. Y vamos a ver cómo desarrollamos una regla, cómo lo hacemos. Así que hay en varias etapas. La primera es observar. Hacer observaciones como la que acabo de presentar en una gran proporción de los visitantes de una exposición. Para una gran parte de estos visitantes, a profundizar después en el significado del fenómeno y a partir de la investigación actual de psicología y de la neurociencia y de la filosofía. Comprobar que el mismo fenómeno se reproduce en otros lugares, en otras exposiciones, y elaborar la regla. Así que es un proceso deductivo. Vamos a continuar con el proceso de identificación a partir de otro caso. La identificación con otro caso. Nos encontramos esta vez, en esta ocasión, en el Jardín Botánico de Montreal. El Jardín Botánico de Montreal es uno de los más famosos del mundo. Es el segundo después de los Kew Gardens y hay muchísimos especialistas, pero hay muchos invernaderos en Montreal porque durante varios meses del año hay mucha nieve. Los jardines, entonces los invernaderos son muy importantes y lo que voy a presentar son el visitante, es un hombre de unos 40 años, arquitecto, que hizo la visita conmigo y se encuentra primero en un lugar donde se presenta la fisiología vegetal de forma bastante completa y son los Bromilaceae, la especie de Bromilaceae. Hay al menos dos variedades que conoceréis muy bien, que es la piña y también el Proteus, que es la flor emblemática de África del Sur. Así que tenemos un visitante que se encuentra en un lugar muy bonito y
Y aquí vemos cómo se presentan las bromelias a través de junto con otras plantas tropicales, y las bromelias destacan entre las otras plantas. Es muy agradable, el ambiente es muy bonito, muy agradable, pero tenemos plantas que se presentan, las bromeliáceas se presentan finalmente, y a cada una de ellas se adjunta una cartela. Estamos en una sala, y el visitante primero ve la primera planta y dice Nidularum bromeliaceae Brasil, y esto no sirve de mucho realmente, esta información. Y en otra planta dice Acántara imperial bromeliaceae. Va a leer la cartela de otras plantas de bromeliaceae y observa otra planta y dice me aburre, y simplemente estamos leyendo, simplemente ya he visto suficiente. Es bromeliaceae, cacadaceae, pigadaceae, machinadaceae, lo que quieras, pero al final dace. O sea, ya he tenido suficiente, porque es una repetición, muy repetitivo, ¿no? Terminando todo igual. Después el visitante pasa a la siguiente sala, y es la sala de las plantas tropicales, el invernadero de plantas tropicales alimentarias, y hay un conjunto de plátanos. Aquí están en la fotografía. Y empieza leyendo. Plátano, musawawa, musasé. Y dice, he visto plantaciones de bananas en Colombia. Es bueno verlas de cerca, y así de cuando uno es pequeño se ve cómo se desarrolla, como un tallo se convierte lo suficientemente fuerte para soportar todo un racimo. Un racimo es muy pesado, porque he visto llevando a estos racimos y son hombros que están casi deformes, y me gustaría encontrar más información sobre este tema. Estas son las observaciones y las implicaciones que realiza este visitante. El visitante ya ha visto muchas bromeliaceae, a muchos nombres, y con la identificación como Trampolini le permite dar al objeto un significado. Así que una regla es el visitante no solamente necesita identificar, sino que utiliza las identificaciones como un trampolín para ir más allá, para dar al objeto un significado que le parezca satisfactorio. Esta regla corresponde a uno de los servicios que un educador puede brindar a un equipo de diseño de exposiciones: identificar las necesidades de los visitantes. Aquí os voy a dar un ejemplo que todos conocemos, pero creedme, hay reglas que son mucho más complejas y mucho menos evidentes, creedme. Otro ejemplo negativo. Aquí tenemos una exposición sobre Lorenzo Lotto. Aquí tenemos, nada más llegar, el visitante se encuentra lo que llamo una Biblia, realmente es realmente 3 párrafos enormes, y aquí está toda la información para el visitante. Va a subir las escaleras y va a encontrar las obras con, por supuesto, el nombre de la obra y el momento en el que se realizó la obra, y, por supuesto, las obras se presentan de esta manera, por orden. Hay que entender que delante de la longitud de estos párrafos tan largos, estamos seguros de que al menos hay unas 10 ideas, por lo menos ahí, en esos párrafos. No hay
no hay un vínculo entre una idea y otra, no están relacionadas, de forma que la memoria del visitante está totalmente sobrecargada después de leer esto. Así que el visitante lee, pero no sirve para nada. Esto quiere decir que he tenido visitantes que al llegar al primer piso no saben nada, no tienen nada en la cabeza. Y tiene la sensación de ser un idiota, básicamente. Aquí otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un museo que presenta su colección, donde no hay mucho espacio. Y muchas veces no hay espacio en los museos y entonces se superponen objetos. No tienen más remedio que hacer esto. Estos objetos superpuestos es un poco como una serie de ideas que se superponen también, da igual cómo. Así que el visitante, cuando llega, ¿cómo puede sacarnos de esos objetos dentro de su percepción y como se hacía delante de Jackson Pollock, por ejemplo, se reflexionaba cómo delante de una vitrina sí puede el visitante encontrar un significado. Más que leer las cartelas donde están las identificaciones. Otro caso donde hay algo que es muy agobiante para la mirada y también para encontrar un significado. Aquí este es un caso que el Museo de Bellas Artes de Montreal que presenta 3 salas con el mismo tipo de disposición del mismo periodo, más o menos, obras del mismo periodo, más o menos, y en una de ellas se ha hecho una instalación que se ha llenado la sala de una noche de verano. Hay unas hojas que se mueven un poquito ligeramente y canto de los pájaros. El objetivo del museo es facilitar la visión de las pinturas que estaban ahí expuestas. El museo me invitó a hacer un trabajo sobre esto y hasta ahora no hemos podido adentrarnos en los detalles, pero realmente el visitante no está más tiempo, no se sabe cuál es la diferencia en la manera de tratar estas obras, cuál es el impacto de una inmersión física en el tratamiento de las pinturas, la percepción de la pintura y la escultura. Vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar vamos a responder las preguntas del conservador, del museógrafo y las necesidades de los visitantes, estudiar casos problemáticos y voy a proponeros examinar cómo podemos, manipulando elementos de unas exposiciones, conseguir producir sentido. ¿Cómo podemos intervenir directamente para ayudar al visitante a utilizar mejor estos elementos y para utilizar sus propias capacidades? Vamos a ver cómo influir en su producción imaginaria. Las formas de funcionamiento imaginario, la forma reproductiva, descripción, el rótulo de una raqueta de hielo es un caso, el contexto, el texto del rótulo, lo que el museo hace a través de la cartela, el rótulo y las consecuencias. Ya he presentado las formas de funcionamiento imaginario de una exposición. Hay una forma de reproducir cosas productiva, inventiva, reproductiva, constructiva, evocadora y transformativa inventiva. Y el caso que vamos a examinar es la imaginación productiva. La forma productiva es una forma que permite representar cosas, acontecimientos y personas en su ausencia. Esta forma es tratada por varios autores que han abordado el funcionamiento imaginario.
por ejemplo, estoy pensando en mi marido cuando estoy en Madrid y él está en Montreal, por ejemplo. Esta forma de funcionamiento imaginario cumple distintas funciones en la visita. Hemos trabajado en una de ellas, es el visitante que desarrolla imágenes cuando lee. Representaciones cuando lee. Es una función muy importante porque si no tenemos representaciones o imágenes que se produzcan, que se crean dentro de la mente del visitante, el visitante descifra las palabras pero no entiende lo que está leyendo. La lectura no sirve para nada. Vamos a ver cómo un texto de una cartela puede favorecer la imaginación productiva. El objeto, por lo tanto, es una raqueta de hielo. El contexto, esta raqueta se encuentra en Beringia. Beringia está en el extremo de América. Voy a enseñaros. Está aquí y es una región muy fría, pero no hay iglús como en la parte este del norte de América. Son casas semienterradas lo que tienen allí y es una región donde hay muchas islas y donde también donde la red alimentaria es muy importante, muy variada. La raqueta se encuentra en una parte de la exposición, que está ahí para ilustrar, para contar la caza de la foca en invierno. Aquí tenemos todo lo que se presentaba en torno a la caza. Tenemos armas, tenemos la raqueta, tenemos una parca con piel de animal salvaje, tenemos gafas también. Y también tenemos una herramienta para atraer a la foca. Sirve para arañar de tal manera que la foca sigue este movimiento. Así, la raqueta, vemos el texto que proporciona el museo. Raqueta de hielo, Beringia, siglo XIX, colección del Instituto Smithsoniano. Observe el marco muy fuerte de esta raqueta y su trenzado limitado. Estas dos características producen una superficie sólida de buena anchura. Al fijar el pie en el centro, el beringiano distribuye su peso sobre esta superficie. Esto reduce la presión ejercida sobre el hielo, el riesgo de romperlo cuando es frágil y el riesgo de ahogarse. Después de leer esta etiqueta, un visitante dice, debe ser aterrador oír crujir el hielo cuando es fino y sabes que debajo hay mucha agua helada. Lo que nos dice el visitante del museo, que se expresaba así, permitía creer que desarrolló imágenes mientras leía esta cartela, que su imaginación productiva funcionó. Y vamos a ver lo que hizo el museo a través de su cartela. El museo ha empezado llamando la atención sobre algo que puede ver, pero que su atención no necesariamente ha centrado. Se llaman, es decir, las características esenciales de la raqueta. Lo que es muy importante es fijar la atención del visitante en lo que es importante del objeto, no en cualquier cosa. Después, el museo invita al visitante a utilizar su imaginación y a que se imagine mentalmente lo que le ofrece leer, una explicación de cómo funciona la raqueta y su importancia.
Así que el museo ha hecho mucho con un texto muy pequeño. Las consecuencias que se observan a través de esta lectura de la cartela. Primero, los visitantes aprecian mucho las etiquetas redactadas de esta forma. Cuando les preguntamos al salir de la exposición, dicen que podría haber habido más texto. Después, segunda implicación, los visitantes añaden detalles que no aparecen en la exposición y que son justos. Por ejemplo, el hielo que se rompe, la profundidad del agua. Los visitantes participan en el contenido de la exposición. Dicho de otra manera, el museo convierte al visitante en un auténtico colaborador del comisario. Tenemos un museo que ha conseguido hacer del visitante un colaborador. De modo que los visitantes pueden colaborar de varias formas con el comisario. No voy a desarrollar porque no tenemos más tiempo. Voy a terminar presentando otros tipos de funcionamiento imaginario, otras formas, la forma inventiva. Son transformativas inventivas, son formas que favorecen, que van a verse facilitadas por la museografía. No, son formas utilizadas cuando el visitante le cuesta encontrar el sentido, cuando necesita encontrar este sentido porque la museografía ya se está produciendo un nivel de significado. La forma transformativa, el visitante transforma lo que está observando, cambia y metamorfosea de lo que ve. La imaginación inventiva, el visitante lleva a cabo acciones ficticias o hace que otros las hagan. En este caso, el visitante ya no se interesa en el objeto, en la información que está en la exposición para completarla, sino que actúa como un saltimbanqui que se dedica a todo lo que encuentra en la exposición y que transforma todo ello. Y permite todo tipo de acciones imprevisibles. Esta vez se trata de una visitante, una enfermera de unos 45 años, se encuentra delante de una pintura de pintores canadienses, la pintura abstracta de finales del siglo XX, y en este caso se trata de un cuadro de Tom Thomson, se llama Northern River y que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Canadá, en Ottawa. Es un paisaje típicamente canadiense. Y aquí he añadido a la derecha lo que dice la visitante. Voy a resumiros, es muy largo, pero lo voy a resumir. Empieza a decir, no me gusta. Y luego dice, hay nidos negros. El negro está convirtiendo en algo muy intenso y dice, es una pintura abstracta. Y la visitante cambia totalmente la naturaleza de las cosas, transforma este lugar. Una vez que se ha divertido con este primer plano, con la diagonal, el árbol en diagonal, se interesa en el segundo plano. Y lo que le interesa son los colores. Hay unos azules bonitos, es bonito, es suave, hay unos rosas suaves, y se dedica durante un tiempo a desarrollar lo que ya está viendo en el cuadro, y de repente la pintura deja de ser una pintura, se convierte en un paisaje en 3 dimensiones, hay una transformación. Y la visitante dice, voy a sentarme delante y voy a mirar esta obra por los distintos trozos de esta obra, porque es tan hermosa. Voy a hacer que este placer dure un rato. Y lo hace y prolonga el placer de esta admiración.
y dice, bueno, realmente estoy como en un sueño, me tengo que ir porque hay más cosas que tengo que ver. Así que en este caso la visitante ha actuado ella misma. En este caso, cuando hay personas inventivas, la visitante es totalmente egocéntrica para satisfacer deseos y necesidades personales, y el resultado es que esta vez el visitante de una forma muy personal observa y proyecta en el objeto que ha admirado. Así que voy a resumir, síntesis y perspectivas rápidamente. Voy a hablar de las diferentes perspectivas sobre las que podríamos hablar mucho tiempo, ya que somos educadores de museos. He propuesto examinar un modelo de exposición que apenas está esbozado. El modelo abierto es un modelo audacioso porque permite al visitante ser el colaborador del equipo de diseño, añadiendo detalles para presentar la exposición, pero también permite al visitante ser un saltimbanqui y a través de los detalles de las exposiciones los transforma, los magnifica y añade así a su bagaje de conocimientos y de experiencia. El equipo de diseño de exposiciones puede permitir al visitante ambas opciones, porque con un educador, este educador, a través de los conocimientos de la experiencia del visitante y la producción de sentido, puede identificar los problemas de las exposiciones que ya están en marcha, realizar evaluaciones formativas detalladas y conocer las necesidades del visitante, influir de forma marcada en la producción de sentido. Estos conocimientos, las necesidades de los visitantes y la producción de sentido, todo ello corresponden reglas. Las reglas completan las que ya poseen los conservadores y el museógrafo. Y el conjunto de reglas, el conservador, museógrafo y educador, contribuyen en gran medida a la concepción de exposiciones que sean hermosas, interesantes, fértiles y fantásticas, y que enriquezcan de forma personal al visitante perspectivas. La primera, las reglas que acabo de mencionar. He mencionado unas pocas, pero hay muchas más. Las reglas que he mencionado y los conocimientos sobre los que se apoyan, el funcionamiento psicológico del visitante, ya han sido enseñadas en varios programas de formación desde hace tiempo. Sí, el CECA podría ofrecer a través de talleres este tipo de enseñanzas para que se convirtiesen en conocimientos universitarios. La experiencia se ha empezado esta experiencia con la Universidad de Murcia, con la formación, la investigación en educación de museos, y ha sido un éxito realmente. Y la segunda perspectiva es sobre la investigación. Lo que he presentado esta mañana es una investigación realizada por miembros de mi equipo, y es el principio, solamente es un conjunto de conocimientos y de instrumentos que nos van a permitir explorar una gran variedad de fenómenos. Voy a hablar de un par. La inmersión. Se habla mucho de inmersión física, hablamos mucho de inmersión, pero ¿qué es la inmersión? ¿Qué produce la inmersión física en la cabeza del visitante? ¿Qué produce en términos de producción de sentido? ¿Cuál es la relación entre la inmersión física y la inmersión psicológica? Y eso facilita, amplifica, aburre. ¿Cómo se utiliza esta inmersión? Y las famosas inmersiones totalmente inmersivas, creo que he ido a una de Van Gogh. ¿Qué piensan los visitantes cuando deambulan por estas exposiciones? Los museos
los visitantes podrían es que los museos tienen interés en este tipo de exposiciones inmersivas que son muy caras. Vamos, también nos interesa mucho a través de los programas. ¿Es que está presente en las visitas de las exposiciones? Sí. ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué condiciones va a aparecer en una exposición? ¿Hay una relación con el placer, el bienestar y el placer? Podemos presentar la relación entre el bienestar y las medidas fisiológicas, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la actividad del cerebro. Este tema y muchos otros constituyen el objeto de una bella investigación, así que si queréis investigar, por supuesto, me podéis dar vuestros datos, vuestro contacto, y si queréis, yo participaré en vuestra investigación. Yo os brindo mi colaboración y las referencias. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.